Y cuando lo encuentre, por favor, regáleme un minuto, hermanos, en pie. Génesis capítulo 2, versículo 8. Leemos la palabra, dice así: Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias por este privilegio, Padre maravilloso, de poder estar en tu casa el día de hoy. Gracias por mis hermanos, mis hermanas, Señor, que el día de hoy se levantaron con ese deseo de estar en tu casa, porque como bien nos enseña la palabra por medio de David, inspirado por el Espíritu Santo, que es mejor un día en tus atrios, Señor, en tu casa, que 1000 fuera de ellos, Señor. Danos sabiduría, Padre, porque para entender ese versículo se necesita sabiduría, pero no la sabiduría de nosotros. Se necesita una sabiduría espiritual. Una sabiduría espiritual que viene de tu palabra, que viene de doblar rodillas, que viene de orar, de meditar en ti. Esa sabiduría no la podemos obtener en ningún libro de texto fuera de tu palabra, Señor. Es la sabiduría espiritual que nos ayuda a poner por prioridad todo lo que tiene que ver contigo. En Cristo Jesús, amén y amén. Gracias, hermanos. El tema del día de hoy, hermanos, se titula Los jardines de Dios. Ese es el tema bajo el que vamos a estar meditando esta mañana. Es un título un poco extraño, pero vamos a irlo viendo para que a la luz, ¿verdad?, de lo que vamos a aprender hoy nos pueda quedar claro por qué hemos llamado así este tema. Hoy, hermanos, no vamos a dar inicio a una serie de estudio. Vamos a tener un tema especial debido al Domingo de Resurrección. Y entonces la próxima semana comenzamos una nueva serie, hermanos, no se la pierdan. ¿Ok? Y quiero preguntarles a ustedes, hermano, ¿a cuántos les gustan los jardines? Cuando yo era niño, pues cierta etapa de mi vida la pasé en un rancho donde prácticamente todo era un jardín, ¿no? Porque salías de casa y lo que veías eran árboles y cerros y ríos y crecí con ese amor por el campo y por la naturaleza. A mí me gusta mucho la naturaleza. Pero ya cuando nos mudamos a vivir a la ciudad, no teníamos un jardín en casa. Vivimos en algunos lugares pues, donde éramos bastante humildes en el sentido económico. Y pues muchas veces rentábamos en lugares que no tenían jardín, lo único que tenían eran concreto, casas pues rodeadas, ¿verdad?, de una barda y todo de cemento. Y en una época recuerdo que vivimos en un lugar en el Estado de México, en Chimalhuacán, que era bastante árido. Ahí ni hierba nacía, no había ni forma de tener un jardín en casa. Pero a mí me gustaban mucho los jardines. Yo me acuerdo que en el Distrito Federal, cuando la etapa que viví en el Distrito Federal, es que yo fui como un nómada, hermano. En mi niñez, mis padres se mudaban bastante de un estado a otro constantemente. Pero un tiempo que viví en el Distrito Federal, y íbamos de repente a pasear a algún lado o a caminar, y pasábamos por algún jardín público. A mí me gustaba mucho y no me quería ir de ahí. Me acuerdo que en México, en algunas partes del DF, los jardines públicos ponen unas bancas de esas de metal, no sé si usted se recuerda, que así como con figuras las bancas y hay ahí palomas, ardillas, de repente hay una fuente de agua, un lago por ahí cerca. Y a mí yo no me quería ir para la casa, yo me quería sentar ahí y no irme a la casa porque me parecía un lugar muy, muy bonito. Y bueno, yo creo que a todos nosotros, hermanos, nos gustan los jardines. El día de hoy, hermanos, vamos a dar un paseo por los jardines de la Biblia. La Biblia menciona bastante estos lugares y vamos a ver una enseñanza espiritual para nosotros por medio de los jardines de Dios.
El pasaje que leímos, hermanos, en Génesis habla de que en el principio el Señor plantó un huerto. La palabra hebrea es gan, G-A-N, así como se oye, y literalmente significa jardín. Por alguna razón extraña, a Dios le gustan mucho los jardines. La historia de la Biblia comienza en un jardín y a partir de allí, a lo largo de toda la Biblia, Dios usa muchos jardines como escenarios de cosas que tenían que ver mucho con nosotros los seres humanos, tanto la caída como la redención, como la salvación, como la eternidad. En ese jardín nos enseña este pasaje que el Señor colocó al hombre que había formado. ¿Quién fue? Fue Adán y Eva, la primera pareja. Fueron puestos en este jardín y les dieron instrucciones: lábrenlo, cuídenlo. Era una vida, hermano, perfecta. Adán había sido creado perfecto para obedecer los mandamientos del Señor y obviamente pues falló y pecó de su libre voluntad, ¿verdad? Pero vemos aquí, hermanos, cómo la corona de la creación, que es el ser humano, es puesto en un jardín al principio de la Biblia. Y aunque el hombre, el ser humano, es la corona de la creación, el hombre debe siempre de conservar la humildad, porque fuimos hechos de barro. Todos nosotros, hermano, procedemos del barro, del polvo de la tierra. La sabiduría de Dios es tan tremenda, hermano, como Dios, por medio de ese material que usó para crearnos, nos da una lección espiritual. Porque usted sabe que cuando el Señor creó el planeta, en el planeta había todo tipo de elementos, ¿no? Piedras preciosas, oro, en los mares había perlas, diamantes. La tabla periódica de los elementos menciona unos elementos bien hermosos que hay en la tierra, hablando de la tierra como planeta. Y Dios nos hubiera podido hacer, hermano, de oro, ¿no? De un metal precioso, como lo es el oro. Pero cuando Dios nos hace, elige el polvo. Que el polvo, como usted sabrá, hermano, no es un elemento preciado. O sea, no vale nada. Tú más bien te lo sacudes de los zapatos, porque no quieres polvo. Tú vas en tu casa y pasas el dedo y no quieres polvo. O sea, el polvo no vale nada. Si a mí me dicen te doy 1 kilo de polvo, 1 kilo de oro, yo voy a elegir el kilo de oro, por supuesto. Pero el Señor, hermano, en su sabiduría, obviamente nos crea, hermano, de polvo, para que aunque la imagen de Él está en nosotros conservemos la humildad. Seamos humildes y nos demos cuenta que Él es el creador y nosotros somos las criaturas. No podemos ser igual que Él. Hay una diferencia abismal entre Dios y nosotros. Entonces tenemos que conservar la humildad, ¿okay? Y la humildad es algo que a todos los seres humanos nos cuesta, ¿okay? Aprenda esto. Cuando decimos que una persona es humilde, no estamos diciendo que esa persona no tiene orgullo. No, todos los seres humanos tenemos orgullo en nosotros. La humildad no es la ausencia del orgullo, la humildad es la humillación del orgullo que usted tiene. Eso es humildad. Mucha gente piensa, fulano es humilde porque no hay ni una gota de orgullo o de soberbia en él o en ella. No, hay mucho orgullo y soberbia en él o en ella, pero ha aprendido que son dos cosas desagradables a Dios. Que desde el momento en que Dios nos creó, el propósito de Dios es que nosotros fuéramos humildes. Y para ser humildes, usted debe, hermano, de someter voluntariamente el orgullo que hay en usted. ¿Ok? Ahora vamos a ver entonces estos jardines, los jardines de Dios. Y el primer jardín que nos encontramos pues es el jardín de la creación. Yo le llamé el jardín de la creación y de la caída. Es el primer jardín que entra en escena y nos habla algunas verdades muy importantes, como por ejemplo que Dios es el creador, ¿no? Que todo lo que existe lo hizo para la gloria de Él, y la belleza y perfección que hay en el universo y la grandeza que el universo tiene es para reflejar la grandeza de Dios. Esto pone a Dios aparte de la creación. Él es santo y la creación simplemente son las obras del Señor, muy diferente de nosotros. ¿Usted se ha preguntado por qué vivimos en un universo tan vasto, tan increíblemente grande? Es más, se tuvieron que inventar los científicos los años luz para poder viajar en el espacio.
porque las leguas, las millas, la distancia que nosotros conocemos humanamente, simplemente tardaríamos mucho en comprenderlo, y los años luz es la velocidad de la luz, viajando 300,000 kilómetros por segundo. ¿Usted se imagina eso? Y esto mucha gente lo usa como un argumento y dice, no tiene sentido que haya solamente vida en la tierra cuando Dios hizo un universo tan vasto. Y la conclusión a la que podemos llegar aquí, hermanos, es que solamente un universo tan vasto puede representar a un Dios tan grande, a un creador tan sabio y tan santo como es el Señor. Usted se imagina un universo medible, un universo que lo pudiéramos medir, que la gente dijera, no, pues el universo ya se comprobó que si se viaja en una nave espacial a tantas velocidades por hora, en un año se puede recorrer el universo, tiene un fin, tiene un tope donde está el universo. O sea, eso hablaría de un Dios pequeño, hablaría de un Dios conocible, que nosotros podemos llegar a conocer a totalidad al simplemente recorrer el universo que Él creó. A Dios le place poner el récord por escrito de la creación usando a Moisés. También aprendemos en este jardín que el mundo no existe por accidente. El mundo tiene un propósito, tiene un diseño hecho por el Señor, todo hecho por medio de la palabra del Señor. La palabra de Dios es viva, es eficaz, por eso usted la debe de leer. Porque cuando el Señor comenzó a crear, Él comenzó a crear ¿de dónde? De la nada, por el poder de su palabra. ¿Qué le dijo a la nada? A la nada le dijo sé, y la nada fue algo. ¿Okay? Al caos le dijo ordénate, y el caos obedeció y se ordenó. A las tinieblas le dijo hágase la luz, y la luz fue hecha. Vemos un poder impresionante en la palabra del Señor. La nada es algo ante la palabra del Señor. El caos es orden y las tinieblas se vuelven luz. Pero también aprendemos acá que la vida no pudo existir por sí misma. Todos los seres humanos somos creados moralmente, hechos por Dios moralmente desde un principio, y eso significa que podemos discernir entre lo bueno y lo malo, y que un día estaremos delante del Señor para darle cuentas por nuestra vida. ¿Okay? Por todo lo que nosotros hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo. Pero de lo maravilloso del jardín de la creación, hermano, este jardín se vuelve inmediatamente el jardín de la caída. Y esta caída trae graves consecuencias. Le voy a mencionar algunas. Adán y Eva perdieron la comunión con Dios. Antes de la caída, Adán y Eva tenían una comunión perfecta con Dios, una relación perfecta con Dios. ¿Por qué? Porque Adán fue creado perfecto. Estuvimos hablando hoy en el discipulado acerca de Adán y de cómo Adán, antes que cayera, podía obedecer perfectamente a Dios, y una vez que cayó, perdió esa comunión, y entonces ahora solamente podemos ser salvos por medio de Cristo. Eso trajo la maldición, trajo la ira del Señor. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Dios le dio un mandamiento a Adán: de este árbol no comerás. Y Adán desobedeció y trajo la maldición. Sabemos que el Señor maldijo a la tierra y dijo: la tierra producirá cardos y espinas, y el hombre sudará y se cansará para trabajar, y la mujer con mucho dolor dará luz. Pero eso no es todo. La parte más fea de esta maldición es que la desobediencia de Adán trajo 3 tipos de muerte al ser humano. La primera, la muerte espiritual. Esta muerte habla de una separación entre Dios y todos los descendientes de Adán. Todos los descendientes de Adán al nacer nacen separados de Dios por la muerte espiritual. El segundo tipo de muerte es la muerte física. Adán envejeció y finalmente murió. Y por último, el tercer tipo de muerte es la muerte eterna, que es a donde van todas las personas después de morir, tras morir, separados del Señor, separados de la fe, de la salvación. Trajo la depravación sobre Adán, ¿verdad? Sabemos que esta doctrina de la depravación nos enseña que un solo pecado de Adán bastó para que todos los que nacemos y descendemos de Adán estemos caídos y destituidos de la gloria del Señor. Lo vimos en el discipulado y les di un ejemplo que nos ayuda a entender un poco esta depravación. Y consiste en que si tú tomas un vaso de agua purificada,
lista para tomar, y tú le añades una gota de veneno, todo el vaso se vuelve venenoso. No necesitas añadir una cantidad proporcional de veneno a la cantidad de agua. Con una sola gota basta. Eso fue lo que pasó con Adán. Un solo pecado bastó para que todos los que descendemos de él automáticamente fuéramos caídos en él. Esta es la razón por la que todos necesitamos ser enseñados para hacer lo bueno, pero no ser enseñados para hacer lo malo. Ya traemos esa tendencia en Adán a hacer lo malo. Es increíble las cosas que uno ve en las noticias, hermano, cómo hay niños que desde pequeños ya traen toda esa maldad. Estábamos viendo esta semana una noticia con mi esposa de cómo una niña de 10 años, que tú dices, wow, una edad tan corta, y se fue por medio de una red social, un hombre la engatusó, la embaucó y se la llevó, y se fue voluntariamente la niña con un extraño, y este hombre me parece que abusó de ella y bueno, le hizo unas cosas terribles. Entonces, wow, o sea, pero ¿de dónde nace esa maldad en los niños? ¿Cómo es posible que ya a esa edad tengan toda esta malicia? Y es por eso es que para hacer lo bueno es más difícil. Necesitamos ser enseñados a hacer lo bueno, y lo malo lo traemos ya por naturaleza. Y bueno, todo esto pasó, en resumen así breve, en el jardín de la creación, en el jardín de la caída. En pocas palabras, Dios se presenta como el creador, Adán como la criatura que debe dar cuentas a su creador. Eso es lo que pasa en este jardín. Y desde allí toda la raza humana es caída. Todo ser humano que nace caído, destituido de la gloria del Señor, y la salvación es solamente por medio de la fe en Jesucristo. Aquí es donde entra en escena el segundo jardín, y tienen que pasar 1500 años aproximadamente para que entre en escena el segundo jardín, y yo lo llamé el jardín del dolor o el jardín de la decisión. Lucas 22:44. Dice, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. En el primer jardín, Adán cae, Adán es echado de ese jardín. Adán, como el representante de toda la raza humana, nos hace caer con él, lo cual obviamente genera algunas objeciones. Por ejemplo, le voy a enumerar algunas. ¿Cómo me puede condenar un Dios justo por lo que otro cometió? ¿Cómo es posible que en Adán yo haya caído si yo todavía no existía? Y la respuesta es que Dios no ve a Adán como un individuo aislado, sino que lo ve como la raíz de la humanidad, la raíz de donde todos los seres humanos descendemos. Esto también se puede ilustrar por medio de un ejemplo de cómo Adán fue nuestro representante y en él caímos, y se utiliza un ejemplo de un gobernante, de un presidente, que de repente en su periodo de gobierno entra en guerra contra un país, ¿no? Suponemos, haciendo una suposición, que Donald Trump le declara la guerra a Rusia, y entonces se dice que Estados Unidos está en guerra contra Rusia, que los ciudadanos americanos están en guerra contra los rusos, y tú dices, pero si yo no fui, yo no quería esta guerra, todo porque un día se levantó de malas Trump y puso un tweet que ofendió a Vladimir Putin, ya yo estoy en guerra con Rusia. Sí, porque él es representante de la nación. Del mismo modo, Adán era nuestro representante, y por eso es que en Adán, por el pecado original que él cometió, todos caímos. Obviamente, después de este pecado original, Adán tuvo sus pecados particulares. Ya caído, él se volvió pecador, y me imagino que tuvo otros pecados. Quizás se peleó con Eva, quizás se peleó con alguien más, y esos pecados ya no nos son imputados a nosotros. ¿Por qué? Porque esos pecados son los pecados particulares de él. Pero el pecado, cuando él era nuestro representante, nos es transmitido. Del mismo modo que cuando Trump deje el gobierno y haga otras cosas o tome otras decisiones sin ser el presidente, ya no nos van a afectar a Estados Unidos, porque ya no está como representante de la nación, sino de una forma particular. Esta es la explicación, hermano, de alguna forma, de por qué todos nosotros somos caídos en Adán y pecadores. Y para esto entra entonces en escena
el jardín en donde está el Salvador tomando la decisión de poder salvarnos y de poder redimirnos del pecado que Adán cometió. ¿Por qué? Porque escuche, si Adán no hubiera pecado, nosotros hubiéramos obtenido vida eterna en Adán. ¿Sí? Él como nuestro representante, él hubiera obedecido a Dios, nosotros hubiéramos obtenido vida eterna gracias a Adán, gracias a su obediencia perfecta a la ley perfecta que Dios le dio. Pero como Adán pecó, entonces fue mandado alguien a que por la obediencia de él nosotros pudiéramos ser salvos. ¿Okay? Y es por la obediencia de Cristo entonces que nosotros podemos ser salvos. Y ahorita entramos en un jardín en donde Jesús está a punto de ir a la cruz para poder redimirnos del pecado de Adán, porque Jesús es el único que podía cumplir a cabalidad y a perfección los mandamientos del Señor. Una vez que Adán muere, todos estamos caídos y todos no podemos cumplir los mandamientos del Señor para ser salvos. Y la escena que vemos es a Jesús orando e intercediendo en un nivel de profundidad tan grande que está sudando grandes gotas de sudor mezcladas con sangre. Imagínense el nivel de estrés y depresión bajo el cual está el Salvador en este momento. Es una situación, los médicos dicen que pudo haber sido una hematidrosis, que se debe a que los vasos capilares se rompen cuando alguien está expuesto a demasiada angustia o a demasiado esfuerzo físico. Y este es el momento en el que Adán tomó de la manzana y comió y nos tiró al suelo a todos, y ahora Jesús está a punto de tomar de la copa del Señor toda la ira del Padre derramada sobre él para que nosotros en Cristo seamos levantados. Si Adán hubiera obedecido perfectamente, hubiéramos sido salvos en él, pero por cuanto él cayó, todos caímos con él. Ahora Cristo viene y obedece perfectamente al Padre y ahora todos somos salvos en él. Y es que el nombre del jardín habla de la angustia que está pasando el Señor. ¿Cómo se llamaba? Getsemaní, que literalmente significa lagar de aceite. Era el lugar donde se pisoteaban las aceitunas para poder extraer el aceite de estas. Es el lugar donde Jesús está siendo aplastado prácticamente, porque así lo describe Isaías 53, está siendo aplastado por esta copa del Padre que él está a punto de beber para poder revertir el pecado de Adán y podernos salvar a nosotros. ¿Y por qué fue tan duro el Getsemaní para Jesús? ¿Acaso era cobarde? ¿Acaso era temeroso? Pero si otros mártires han muerto cantando en la hoguera, ¿por qué Jesús aquí está sollozando y dice, estoy afligido hasta la muerte? Y la respuesta es, porque así tenía que ser. Jesús es santo. Pero no santo como Policarpo. Policarpo fue asesinado y murió cantando en la hoguera. No, Jesús es santo, santo, santo. ¿Sí entiende? Nosotros los cristianos podremos ser santos por medio del proceso de santificación, que espero que usted esté siguiendo, por cierto, ¿no? Y es una santidad. Escuche, nuestra santificación en vida, hermanos, nunca es completada. ¿Sabe hasta cuándo? Hasta que somos glorificados. Cuando nosotros seamos glorificados, entonces nuestra santificación es perfecta. Mientras tanto, no. Entonces la santificación o la santidad que los mártires hayan llegado a tener y que murieron cantando y que murieron alabando a Dios, no se compara con la santidad de Jesús. Jesús es santo, 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 y entonces lo que él está sufriendo es una contradicción, porque el precio de un pecado que él no comete está cayendo sobre él. ¿Sí lo entiende? Por eso la agonía. De hecho, si Jesús no sufriera en Getsemaní, nosotros podríamos dudar de su santidad. Espérate, o sea, ¿cómo es eso? ¿Es santo? ¿Le cae el pecado encima y no le duele? No, es precisamente porque es santo que es una contradicción, y él sufre porque obviamente es hombre también, verdadero hombre, verdadero Dios. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Tenía que ser duro, era una contradicción. El jardín de Getsemaní es el segundo jardín y es el jardín de la decisión, es el jardín del dolor. Los niños cuando están pequeños, 5 o 6 años, y uno les pregunta, ¿qué quieres ser? El otro día nos estaba contando Max que él, cuando sea grande, él quiere ser 2 cosas, o músico o futbolista. Perdón, 3, o policía.
Dice, I want to be a police officer. Oh, wow. Arréstame. Y los niños, si tú le preguntas, dicen, yo quiero ser bombero, yo quiero ser maestro. Tienen una misión, ya ellos a su corta edad. Cuando Cristo era niño, su misión era ir a la cruz. El Dios del universo pudo haber elegido un mejor futuro para él, para su edad adulta, pero su destino, su misión era una cruz, unos clavos, una corona de espinas para poder remediar lo que había hecho Adán. Le voy a hacer una pregunta. Los teólogos por ahí dicen que Adán probablemente fue creado a los 30 años. Se especula, ¿no? Porque en la Biblia los 30 años es una edad muy simbólica. Nunca nos hemos imaginado, usted nunca va a ver una fotografía, por ejemplo, de Dios creando a Adán en forma de niño, ¿verdad? Pues nunca. Siempre vemos una fotografía de Dios creando a un hombre ya adulto, unos 30 años, por ejemplo. Usted sabe que Jesús comenzó su ministerio a los 30 años. La pregunta que le quiero hacer es, ¿por qué Jesús no vino a los 30 años a la tierra? Y en cuestión de días, menos de un año antes de cumplir los 31, él hubiera hecho todo su ministerio, predicado, hecho todos los milagros, predicado el evangelio, hubiera ido a la cruz y se hubiera ido al cielo. ¿Por qué tuvo que venir desde niño a esta tierra? Si él pudo venir siendo ya adulto, no haber pasado todas las vicisitudes. ¿Se acuerda cuando él iba a nacer? Ni siquiera había un lugar para que él naciera. Y la respuesta es porque Jesús vino a vivir una vida perfecta, siendo tentado en todo desde el día que nació hasta el día que murió. El único ser humano que ha cumplido la ley de Dios desde el día que nació hasta el día que murió es Jesucristo. ¿Y por qué? Porque lo tenía que hacer por nosotros, para que siendo verdaderamente hombre, él pudiera cumplir la ley que nosotros jamás podemos cumplir. ¿Por culpa de quién? Por culpa de Adán. Porque por culpa de Adán nosotros estamos caídos y con una tendencia a hacer lo malo. Así que esa es la respuesta. Él vino, fue niño, fue adolescente, fue joven, cumplió su ministerio, viviendo una vida perfecta que usted y yo no podíamos vivir. Por eso es que la salvación es por gracia, sin abusar de la gracia, obviamente. Porque cuando una persona llegue al cielo, no llegará tanto porque diga, me convertí a Cristo y desde que me convertí me volví bueno. No, es porque me convertí a Cristo y Cristo me salvó. Y la vida perfecta que él vivió desde el día que nació hasta el día que murió me está siendo puesta a mi cuenta, a mí, que no soy perfecto. La cruz en los tiempos de Jesús era para lo peor de la sociedad. La cruz no era una forma de matar a alguien cualquiera, era una forma especial, se utilizaba para lo peor. Lo peor de la sociedad iba en aquel entonces a la cruz. ¿Sabe qué? Jesús era lo mejor, o es lo mejor que la sociedad en sus miles de años de existencia ha conocido. ¿Por qué entonces va a la cruz? Y la cruz era para lo peor, porque al ir a la cruz estaba llevando lo peor que hay en esta sociedad en sus hombros, el pecado. Estaba a cuestas de él. Por eso es que lo peor de esta sociedad es condenado en la cruz sobre los hombros de Jesús. La cruz era para satisfacer sed de venganza. La cruz no era para matar a cualquiera nada más. Mátenlo. No, era una especie de odio, que se le quería dar una muerte cruel y violenta a esta persona, saciar la sed de venganza. Y tú dices, pero ¿qué sed de venganza tenían los judíos o los romanos si Jesús lo único que hizo fue bien? ¿Se acuerda cuando lo abofetearon? Él le dijo al que lo abofeteó, muchas cosas buenas he hecho, dime por cuáles de ellas me has pegado. O sea, nadie tenía un reclamo, una queja para decir, nos estamos vengando de Jesús porque hizo esto de malo. Entonces tú dices, ¿por qué va a la cruz si era para venganza? ¿Saben por qué? Porque el Señor estaba vengando el pecado. La venganza era del Señor. Y la venganza era sobre el pecado. Es el pecado lo que estaba siendo juzgado en la cruz. Es el pecado lo que estaba siendo condenado en la cruz. La cruz era la máxima expresión de humillación en aquel entonces, porque mostraba al crucificado desnudo. Y para los judíos la desnudez era una de las vergüenzas más extremas que tú podías pasar. En una ocasión David mandó a 3 de sus mejores soldados a visitar a un hombre para darle el luto porque su padre había muerto y el padre había sido amigo de David.
Y este hombre interpretó como que David más bien estaba espiando la tierra por medio de estos hombres, y dice que este hombre los desnudó y los mandó desnudos de vuelta a David. Y la vergüenza de la desnudez para un judío era tan grande que estas personas no llegaron a David hasta que consiguieron ropa para poderse tapar. Crucificado entre los pecadores, desnudo, por sed de venganza, para lo peor de la sociedad. Pero ¿sabe qué? Aquí está lo bello. A Jesús nadie lo humilló. Jesús se humilló voluntariamente. Él dijo, a mí no me quitan mi vida, yo pongo mi vida por mis amigos. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se humilló. ¿Y cuál fue su humillación? Tomar nuestra forma humana para ir a la cruz y morir por nosotros. ¿Qué es lo que estaba haciendo Jesús en este momento en el jardín de Getsemaní? Tomando esta decisión de salvarnos a nosotros. Y enseguida nos pasamos al tercer jardín, que es el jardín de la resurrección y la victoria. Mateo 28, 5 al 6. Dice, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. ¿Cómo termina Getsemaní? Los que han leído los evangelios lo saben. Y el jardín anterior termina con Jesús arrestado. Jesús estuvo orando, se llevó a Pedro, se llevó a Jacobo, se llevó a Juan y se durmieron. Y él estuvo orando todo ese tiempo en que estuvo intercediendo y sudando grandes gotas de sudor mezcladas con sangre, y de repente llega Judas y le da un beso y les dice a los soldados, el que yo besare, ese es, prendedlo. Y por ese espacio de tiempo, desde que es aprendido Jesús hasta el jardín en el que entramos, pasan 3 días. Jesús en la tumba, porque él fue crucificado. Vino José de Arimatea, pidió el cuerpo a Pilato, se lo dio, lo preparó, lo metió en una cueva. Un sepulcro, dice que había sido labrado sobre piedra, pensando obviamente en él, un sepulcro para ricos, porque aunque fue en su muerte contado entre los pecadores, dice que con los ricos fue contado en su sepultura. Porque José de Arimatea, al igual que Nicodemo, habían sido 2 discípulos que a larga distancia habían seguido el ministerio de Jesús por miedo a ser expulsados de la sinagoga. Pero Jesús se levanta de entre los muertos. Traspasa el sudario. El sudario era una tela que consistía prácticamente en envolverlo completamente, de pies a cabeza, como si fuera prácticamente la costumbre de los egipcios de lo que es la momificación. Tendría que haber roto todo ese vendaje si hubiera querido salir de una forma literal, o si alguno de los discípulos hubieran querido romper el sudario para sacar el cuerpo, pero simplemente Jesús traspasa el sudario y el sudario queda intacto sobre la piedra que él había sido puesto, porque la muerte no lo pudo detener. Jesús resucitó. Es el único en toda la historia de la humanidad, desde el primer hombre Adán hasta el último hombre que viva antes del fin del mundo, que ha vencido a la muerte para siempre. Porque algunos que resucitaron en el Antiguo Testamento o Nuevo Testamento, ¿qué les pasó? ¿Se volvieron a qué? A morir. Pero Jesús no, se levantó de entre los muertos. Y escuche, este tema de la resurrección es el tema más importante del cristianismo. El más importante de todos los temas es la resurrección. Si no hay resurrección, todo el evangelio es un fraude. Los pastores somos unos mentirosos y la iglesia no es nada más que una farsa. ¿Por qué? Porque así dice la palabra. Vayamos a 1 Corintios 15, 17 al 19. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. ¿Sí ve?
Si Jesús no resucitó, estamos en el pecado de Adán. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si no hay resurrección, estamos perdidos. No hay resurrección para nosotros, no hay vida eterna. El mensaje del evangelio es una mentira. Ahora, ¿es difícil creer la resurrección? Siempre ha sido difícil creer la resurrección. Desde el primer siglo fue difícil creer la resurrección. Los griegos dijeron, eso es imposible, eso no puede ser. La gente moderna de hoy tampoco cree en la resurrección, pero el apóstol Pablo lo deja bien claro. O crees en la resurrección que se efectuó porque así fue, o toda tu fe es vana. Todo el cristianismo se cae. El cristianismo se mantiene en la resurrección o se derrumba completamente si no hubo resurrección. Hay muchos argumentos a favor de la resurrección, pero le voy a hablar de 3 argumentos. Y número 1 es que las primeras que dieron testimonio que Jesús había resucitado eran mujeres. Algo que es muy curioso, que los evangelistas, si hubieran querido inventar que Jesús resucitó, no hubieran utilizado el testimonio de las mujeres, porque el testimonio de las mujeres para aquel entonces no tenía credibilidad. O sea, cuando tú estás contando algo que es mentira y algunos detalles de lo que tú estás diciendo ponen en riesgo que no te crean esa mentira, ¿tú qué haces? Los eliminas. Tú eliminas esos detalles. Tú dices, no me conviene decir este detalle porque este detalle hace sospechosa mi versión. Si los apóstoles hubieran estado diciendo una mentira de que Él resucitó, ellos hubieran dicho, bueno, pero como dicen los hermanos dominicanos, pero ven acá. O sea, si estamos inventando que Jesús resucitó y estamos poniéndole un detalle al invento de que fueron mujeres las que dieron testimonio, quitemos ese detalle porque ese detalle hace sospechosa nuestra historia. ¿Pero por qué lo dicen entonces? Porque es verdad. Son las mujeres las primeras que dieron testimonio que habían visto al Señor Jesús. En aquel entonces eso no les convenía. La sociedad rabínica era bastante machista en ese sentido. Habían algunos dichos que ellos habían acuñado, como por ejemplo que las palabras de la ley sean quemadas antes que se le den a las mujeres. O gracias Dios porque no me hiciste esclavo o extranjero ni mujer. Era otro de los dichos rabínicos en aquel entonces. Entonces estos prejuicios que la sociedad tenía en aquel entonces hacía que, a menos que fuera verdad que las mujeres lo habían visto, a los apóstoles no les convenía. Número 2, el origen de una fe sobrenatural de los discípulos. Todo mundo cuando estudia la Biblia dice, si usted lee Hechos, hermano, tú dices, o Jesús resucitó o estos apóstoles se volvieron locos, porque tienen una fe sobrenatural. Hacen cosas fuera de lo normal, hablan como si fueran grandes eruditos cuando no tienen letras. No les convenía inventar una resurrección. ¿Por qué? Porque inventar esta resurrección les iba a traer persecución, les trajo persecución. Ellos no dijeron, inventemos la resurrección porque la resurrección nos traerá fama, nos traerá prestigio, nos traerá reconocimiento de Roma y de los judíos. No, o sea, ¿tú cuándo te vas a poner a inventar algo que te va a traer persecución, muerte, que te va a hacer daño, que va a afectar tu integridad física? Ninguna de esas eran motivaciones para hablar de la resurrección, sino simplemente que fue real, que pasó, que hubo una resurrección. Blas Pascal dijo, si alguien afirma algo y está dispuesto a dejarse cortar la garganta por lo que está diciendo, hay que creerle. Es cierto, los apóstoles murieron como mártires diciendo hasta el último momento de sus vidas, Jesús es el Señor y Jesús resucitó de entre los muertos. Pablo dijo, yo me propuse no predicar otra cosa sino a Cristo crucificado que resucitó. De hecho, Pablo es el que más habla acerca del tema de la resurrección, ¿verdad? Porque él recibió del Señor y vio al Señor. ¿Recuerda cuando se apareció a más de 500 en un momento y todos daban testimonio de la resurrección del Señor? Y el tercer argumento es que el cuerpo jamás apareció.
Todos sabemos que los judíos inventaron que lo habían robado los discípulos, sobornaron a los soldados, a la guardia que estaba ahí, le dijeron: ustedes digan eso, salimos ganando los dos, ustedes salen ganando porque no van a ser enjuiciados por haber perdido el cuerpo, y nosotros salimos ganando porque ya nadie seguirá más a esta secta de Jesús y pues creerán que es una mentira. Pero el problema aquí es dónde estaba el cuerpo. Porque una forma de refutar a los apóstoles y dejarlos en vergüenza era los judíos llegar a un meeting de Pedro cuando Pedro estaba diciendo: varones hermanos, Jesús aquel que nuestros padres rechazaron. Pedro, cállate, aquí está el cuerpo. Será una forma de refutar y de dejar sin ninguna esperanza prácticamente al ministerio de los apóstoles. Pero no pudieron, porque el cuerpo obviamente se había levantado de entre los muertos. El Señor había resucitado. Entonces vemos en el jardín de la caída, hermanos, a la muerte entrando a la humanidad. Y vemos en este jardín de la resurrección a la vida eterna que nosotros tenemos en Jesús por medio de su resurrección, que es la corona de su ministerio. Primera de Corintios 15, 55 al 58 dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Es el acontecimiento más importante para el cristianismo, hermanos, es la resurrección de Jesús. Es lo que hace a nuestro mensaje verdadero. ¿Ok? Verdadero. Podemos hablar de la resurrección cualquier día del año. Claro que sí, hay gente que es un poco legalista y dice: pero yo he visto gente que Jesús no está resucitando un día cada año, todos los años lo están resucitando, el domingo de resurrección. Cristianos religiosos y que no sé, cualquier día es bueno para hablar de la resurrección. ¿Y por qué hoy no? O sea, hoy que se celebra, no, porque es religiosidad. Estoy de acuerdo, ¿verdad? Porque hay alguien que lo mezcla con otras tradiciones y con Semana Santa y con comer carne y con una cruz de ceniza y todas esas cosas que se han añadido. Pero, hermanos, los cristianos podemos celebrar un domingo cada año que Jesucristo resucitó. Por ejemplo, hay una celebración muy bonita que los cristianos, bueno, nosotros no lo hacemos, pero que es bíblico, celebrar el domingo de Pentecostés. Hay muchas denominaciones que celebran el domingo de Pentecostés. ¿En qué consiste? Un domingo especial en que se reconoce que fue un domingo de Pentecostés que la iglesia nació. Y ya es todo. O sea, tampoco, yo sé, hermanos, que Dios, como de tanto meme, ¿no? Dios no quiere una Semana Santa, sino una vida santa. ¿Es cierto? Claro, es cierto. No se trata de una semana, se trata de 52 semanas al año en las cuales tú debes ser mejor cristiano cada año que pasa. No se trata de una cruz de ceniza en la frente, sino de una cruz del evangelio que tú llevas en tu vida y que de verdad tú te estás pareciendo al Señor. Tampoco se trata de que comas pescado o no comas pescado, sino que no te comas al hermano. ¿No? Y todo esto que le estoy mencionando son cosas y publicaciones que de repente uno ve. Y es cierto, yo estoy de acuerdo con todo eso. No lo celebramos como los paganos lo celebran. Porque eso es lo que mucha gente se confunde y dice: ay, oye, pero si aquellos también lo están celebrando, ¿por qué nosotros también? Si aquellos son paganos, nosotros somos cristianos. Sí, pero nosotros lo celebramos con entendimiento. Nosotros después de aquí salimos compugidos por la palabra y a vivir una vida en santidad. Mientras que los paganos lo celebran como una fiesta más y al ratito vamos a ir a hacer lo que querramos de nuestra vida. Nosotros lo celebramos con el entendimiento. Y por último, hermanos, llegamos al último jardín, que es la meta. El jardín en la eternidad. Apocalipsis 22 del 1 al 2. Apocalipsis 22 del 1 al 2 dice así: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad. Y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto,
y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Esta nueva Jerusalén que desciende del cielo, que es donde pasaremos la eternidad, entra en acción una vez más el árbol de la vida. ¿Usted se acuerda en qué jardín estaba el árbol de la vida? Estaba en el jardín de la creación. Y al parecer esta creación de la eternidad al final es un jardín nuevo, donde ahora nosotros llegamos a este jardín por medio de Cristo. Escuche, Adán nos sacó del jardín y Cristo nos devuelve al jardín. ¿A Dios le gustan los jardines, hermano? La Biblia comienza con un jardín y termina en un jardín. Los lugares de las decisiones más importantes y los escenarios más importantes que determinan nuestro futuro como creyentes están sucediendo en estos lugares. ¿Estamos entendiendo todos el mensaje? Hoy pedí que se quedaran los preadolescentes para que atiendan el mensaje. Hay gente que me dice: pastor, yo creo que los preadolescentes no entienden y no deberíamos de tenerlos en la prédica. Pero ¿sabe qué? Esto es precisamente por culpa de Adán. Echemos la culpa a Adán. Mire, sus preadolescentes, hermanos y hermanas, son listos para lo malo. Pero esto que es bueno, esto que es un mensaje de vida eterna para ellos, dicen: I don't understand. ¿Sí? No, pero denles un iPad o un teléfono, lo hacen pedazos, lo desarman y lo arman. Denles una aplicación, una app, la bajan, la instalan, la remodelan. Denle una red social. No, hombre, o sea, son sabios para lo malo. Para eso son bien listos sus hijitos. Para las cosas de Dios se quieren hacer los tontitos. No, yo no entiendo. No entiendes, sin este mensaje estás perdido. Y sí entiendes. ¿Sí o no? ¿Es cierto o no? Por eso yo dije que se queden estos muchachitos a oír este mensaje, porque lo estamos evangelizando. Queremos que entiendan que el único que nos lleva de vuelta al jardín de la vida eterna es Jesús. No hay salvación fuera del Señor. Él es el camino, la verdad y la vida. Y concluyo. Vamos a ver los jardines. Repasemos para concluir. En el jardín de la creación todo se inicia, pero se vuelve el jardín de la caída y todos estamos caídos y destituidos de la salvación por el pecado de Adán. Tiene que entrar el segundo Adán, Jesús. Y en el jardín de la decisión, en Getsemaní, todo el peso de la copa del pecado que estaba a punto de caer sobre él es valiente y esforzado y nos redime. Y luego resucita en un jardín para que por medio de esa resurrección nosotros podamos saber que tenemos esperanza, que nuestro cristianismo, que nuestra fe es verdad. Él de verdad ha resucitado. Y con esa resurrección y esa muerte nos lleva de regreso a la salvación, al jardín de la vida eterna. Vamos a orar.